Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. La historia de las empresas puede ser una losa o puede ser una palanca. A mí me impresiona cada vez que me invitan a una empresa que tiene decenas o centenares de años de historia. Estas empresas están vivas solamente por una razón, no por 23, solamente por una. Y es que han tenido clientes. No hay ninguna otra razón. Y a mí esto me impresiona. Gente que ha sido capaz de tener clientes durante décadas o durante siglos, ¿no? Codorniu, en 1551. Es verdad que ha habido cambios, creo que el 2018, ¿no? Pero, no sé, una empresa como de transportes, ¿no? Muy conocida en Cataluña, como Sagalés, 1641, de la que mi abuelo me hablaba. O una empresa muy conocida también de cuchillería, Arcos, 1734 de Albacete, o las bodegas Fundador también del 1730, o una empresa de la que fui miembro del consejo, Mina de Aguas de Tarrasa, en 1842. Son empresas espectaculares que además viven una responsabilidad añadida. Tienen un legado histórico a conservar espectacular. Y la historia no es una garantía de clientes. La historia te da muchas cosas, ¿no? Pero no es una garantía de clientes. Y si dentro de estas empresas pesa más la inercia, pesa más el siempre se hizo así, empiezan a estar un poco cansadas de sí mismas, entonces esto es realmente la antesala del fin de la historia. Siempre ponemos el ejemplo, pero es un ejemplo que es muy paradigmático. La gran Kodak, 1888. Es que lo fueron todo en fotografía, todo, absolutamente todo. Pero les pesó más la inercia que la propia innovación que ellos habían inventado de la fotografía digital. No, necesitamos claramente que la historia no sea una losa. A veces las inercias son inercias muy difíciles de cambiar porque están pegadas a las personas. Lo he visto, por ejemplo, también en empresas públicas, en las que uno las ve, los enormes problemas que presentan, y es que piensas, bueno, es que tendríamos que empezar de cero y seguramente con otra gente. ¿Porque no tienen talento? No, porque seguramente hay más gente que le pone inercia que ilusión, o porque es muy difícil mantener estas empresas con liderazgos que van cambiando cada 2 por 3 por razones políticas. Esto es muy difícil de cambiar. Entonces, son empresas con historia, pero son empresas donde la historia es una losa, donde la cultura ha dejado de ser una cultura emprendedora, donde la cultura ha dejado de estar orientada al cliente. La historia tiene cosas muy buenas, pero nunca, nunca, nunca puede ser una losa. Tiene que ser más bien, debería ser más bien una palanca. A mí me emociona cuando alguna de estas empresas tan centenarias, ¿no? me explican cómo están enfrentando el reto de la inteligencia artificial. Claro, es lo que hay que hacer. Y me impresiona ver empresas que, sin ser tan centenarias, pues ya tienen muchas décadas, como Toyota, creada en 1937 y que continúa siendo la gran catedral del management. No, estas empresas uno las ve con años, con muchos años, pero no las ve viejas. Y es que hay algo que me parece que es fundamental para las empresas y para las personas. El verte joven o el verte viejo es obvio que hay unos años, pero tiene mucho que ver con la intensidad de la que una empresa o una persona es capaz de aprender. Cuando dejas de aprender, ¡pam!,
envejeces de golpe. Empresas o personas. Necesitamos mantenernos aprendiendo para mantenernos jóvenes. Y no solo aprender. Si es capaz de convertir lo que hemos aprendido en valor para los clientes. Porque lo único que hace que una empresa pueda sobrevivir años, décadas o siglos es continuar teniendo clientes. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.